Hola Virgo, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen para decirte tus guías, maestros y ancestros. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal, el cual puedes conocer en Facebook, en TikTok, ¿ok? Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información y recuerda que estamos en especial amor, solteros y pareja. Tu primera carta, la carta del 8 de copas, la reina de bastos, el 3 de espadas y en el fondo del mazo una carta súper poderosa que es la carta de el 7 de oros. ¿Ok? Bueno, vamos a ver quién es tu arcángel protector, tu arcángel guía para el día de hoy. Y el arcángel Raziel te dice lo siguiente: confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira qué mensaje tan bonito e importante el que te entregan tus guías el día de hoy. Tú eres un canalizador o una canalizadora innata, y si tú lo aprovecharas, podrías estar recibiendo estos mensajes directamente para ti, o sea, sin necesidad de que tú veas como las lecturas de otras personas o cosas así, sino que si tú lo decidieras, créeme que solito o solita estarías canalizando este tipo de mensajes y obviamente te ayudarían a tomar buenas y mejores decisiones en el amor Virgo. Entonces, aprovecha eso. Bueno, esta primera parte es para los Virgos solteros y yo veo aquí, hay alguien que se va a acercar a ti o se ha acercado ya en plan de amigos. O sea, esto me habla como de una persona que es como muy servicial contigo, muy atenta, una persona realmente leal a ti. Y yo siento que por el 8 que está aquí, es alguien que no se anima a mostrar los sentimientos que de verdad hay en su corazón. ¿Sí? Hay un amigo o hay una amiga que a ti no te ve únicamente como eso. O sea, esta persona, aunque a veces haga chistes o aunque a veces te diga cosas por ahí, entre chanza y chanza, sí, entre broma y broma, entre juego y juego, veo que esta persona ha tratado de mostrar sus sentimientos hacia ti. No sé si es que o no te gusta nadita o cuando esto suceda esta persona de pronto no es alguien que como con quien tú normalmente saldrías, pero yo veo que esta persona sí está como sufriendo un poquito por no poderte como decir las cosas. Veo que es alguien por esta carta de acá que ya lleva bastante tiempo teniendo sentimientos hacia ti y se ha demorado, ¿no? O sea, se ha demorado como de, ¿cómo diríamos? Salir de ese closet sentimental, ¿sí? Veo que esta persona finalmente lo va a terminar haciendo y la verdad, por este 7 de oros que hay al final, si fuera mi caso, a quien se me declararan, pues yo sí le daría una oportunidad. Veo que es una persona seria, estable, trabajadora. Veo que es una persona que quiere echar raíces en una relación, que no quiere como algo así de un solo ratico. Veo una persona que realmente te extraña, una persona que ha tenido que atravesar como muchos problemas o dificultades en la vida, pero que le han hecho de esta manera como valorar lo que tiene. Entonces me gusta, o sea, me gusta en ese sentido. Como te digo, pues al inicio va a presentarse como un amigo, pero pues ya de ti depende si lo vas a dejar en la friendzone o no. Em, si de pronto lo que te desanima es como la inseguridad, el hecho de que te vuelvan como a lastimar, te dicen tus guías que vas a estar a salvo, que no te preocupes, que las intenciones de esta persona no son malas y que tus guías están cuidando para que
cualquier persona que llegue a tu camino o a tu vida, pues sea alguien que de ahora en adelante sí cuide tu corazoncito. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengas como muy, muy presente. Vamos a ver mensaje para los Virgo que están con alguien. Puede que estén juntos o separados, pero ya hay alguien como claro ahí en tu corazón, ¿ok? Tenemos al Sol, la Torre, wow, el 8 de espadas y finalmente el Caballero de Bastos. Bueno, me encanta porque aquí me habla acerca de una situación donde hubo una ruptura o las cosas han estado casi que al filito, casi que terminándose, pero vuelve a haber como una segunda o nueva oportunidad. Aquí hubo una relación que estuvo pasando casi que la noche oscura del alma, ¿sí? Y ahorita vuelve a salir el sol allí. Veo que una de las situaciones que tú habías percibido aquí era mucha frialdad, ¿sí? Como un distanciamiento muy grande, de pronto un alejamiento que tú en muchas ocasiones ni siquiera te explicabas como por qué esta persona cambió tanto conmigo, si él o ella no eran así. Y entonces aquí puedo percibir que eso es algo que cambia, eso es algo que mejora. Si tú de pronto aún estás bien con tu persona especial, pero sientes que la cosa podría ser un poco más afectiva, más amorosa, más cálida entre ustedes dos, siento que es algo en lo que se puede trabajar para evitar llegar como a que uno de los dos no se sienta cómodo con tanta frialdad entre ustedes. Entonces yo veo que eso se va a reparar. Yo veo que aquí hay relaciones que prácticamente se derrumbaron y van a volver como a comenzar desde el principio. Algo súper importante acá, con con este 8 de espadas, es que aquí hay una persona que honestamente la ruptura o el estar mal contigo le genera como crisis emocionales, crisis físicas, crisis espirituales, ¿sí? Y esta persona es como que se da muy duro. Recuerden que el caballero de bastos además representa la ausencia, ¿no? El hecho de que estar lejos de una persona a mí me afecte tanto. Entonces aquí yo sí veo una persona que cuando tú le has dejado o cuando ustedes han peleado, esta persona lo toma muy mal. Puede ser que de dientes para afuera él o ella se muestren felices o se muestren como que no les importara, pero la realidad es otra. Así que si tú estás en este momento terminado con esa persona o las cosas no están muy bien, de dientes para adentro y de puertas para adentro es alguien que sufre y alguien a que yo siento que por estas cartas es como que se le daña los días prácticamente, ¿sí? Sea, mientras no está contigo, esta persona siente que en su vida las cosas no fluyen. Se enferma, le da dolor de cabeza, anda de mal genio, como que no se halla, no se encuentra. Es muy probable que si está distante venga hacia ti, o sea, haga un movimiento de volver como a acercarse hacia donde tú estás para tratar de enmendar o para pedirte una segunda oportunidad. Por eso también la carta del sol. Veo que lo que esta persona te vaya a decir realmente va a hablar con la verdad. O sea, puedes estar como con esa tranquilidad o esa certeza de que lo que te vaya a decir así es. ¿Sí? Lo que te va a contar o lo que te va a prometer, eso es o eso va a ser. El oráculo te dice que si esta persona viene a pedirte perdón, pues estaría muy bien actuar con un poquito de misericordia, de tratar de colocarte también como un poco en sus zapatos o de pedirle que se ponga en tus zapatos también, pero sí te hablan mucho de actuar con misericordia, de no ser hiriente o cruel a pesar de lo que te han hecho. Y ojo que eso no implica permitir que nos vuelvan a lastimar.
Letras que para ti sean una señal: la A, la N, la C, la K, la P, la M, ¿ok? Pueden ser iniciales de nombre, apellido, forma como le dicen a una persona especial o lugar que van a estar visitando. Te agradezco infinitamente, te envío un abrazo enorme, déjame un mensaje y comparte este contenido. Gracias de parte de nuestros peluditos. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.